Pues aquí estamos hoy con Elisabetta Piqué, periodista argentina que vive en Roma, que acaba de publicar este libro, Francisco. Y Elisabetta, no existen casi, hay una biografía del Papa Francisco, que es el jesuita. ¿No hay más libros, más biografías sobre el Papa? No, hay muchísimas biografías sobre el Papa. Esta lo que tiene de diferente es que, bueno, las otras fueron, está El Jesuita, es cierto, que era un libro hecho anterior, un libro entrevista, hecho en el 2010. Luego hubo muchos instant book. Este no es un instant book, aquí hay, y tú lo has podido leer, hay centenares de testimonios, compañeros de colegio, de escuela, el compañero que estudió con él química, compañeros de seminario, jesuitas, personas que él salvó durante la dictadura, personas que lo conocen muy bien, y creo que esto pinta un retrato como no hay en ningún otro libro, sin contar que además, como dice el título, y por eso es Francisco, Vida y Revolución, es una biografía que incluye sus primeros meses de pontificado y que, bueno, lo hemos visto en la filmación desde el principio. Todo el mundo, o por lo menos nos dimos cuenta que había un cambio muy importante en la Iglesia desde la Habemus Papa, desde que elige el nombre Francisco, primer papa que se atreve a elegir el nombre del santo, del poverello de Asís, que se despoja de toda su riqueza para estar con el leproso, hasta, bueno, lo que decía este informe muy bueno que pasaban, bueno, antes de la bendición Urbi et Orbi, de la noche de la Habemus Papa, que él le pide al pueblo, por favor, recen ustedes para que Dios me bendiga. Es un informe, el de tu libro, verdaderamente exhaustivo, como tú decías. Son unos testimonios muy buenos, me ha parecido a mí, muy vivos, de la gente que ha conocido al Papa Francisco durante todos sus años. Incluso hay alguna conversación, que no sé si es tuya directa, con su hermana, pero quiero empezar, o recoges algún testimonio que ha dado su hermana pequeña, que es la única que viva. Me gustaría contarle a la gente cómo es el Papa Francisco, y para situarnos, tú le conoces y hay una entrevista tuya con él en el año 2001, cuando él va a Roma porque va a ser nombrado cardenal. Cuéntanos cómo fue ese trato con quien luego será papa y cómo eso ha convertido una relación que has tenido tú. Eres argentina, eres ítalo-argentina como el papa, y has tenido una relación que continúa en el tiempo. Exactamente, fue, bueno, él tenía con los medios una relación un poco distante. Me llaman desde el diario La Nación, yo soy corresponsal del diario La Nación, y me dicen, mira, él iba a ser cardenal y daba excepcionalmente una entrevista. Yo no sabía absolutamente nada de él, salvo que era jesuita y que normalmente no daba entrevistas. Y bueno, fui a entrevistarlo en la Casa del Clero de Vía de las Scrofa, que se convierte famosa porque es donde él se quedaba en Roma y que él fue a pagar al día siguiente de ser elegido la cuenta. Y bueno, y enseguida me sorprendió por un cardenal, pero bueno, era la humildad de la persona, una persona que además hablaba con una simplicidad impresionante. Cada frase que decía de las preguntas que le hacía eran un título, más o menos como ahora. Pensaba muy detenidamente ese discernimiento jesuita, cada pregunta con detención. Pero lo más sorprendente de todo para un periodista fue que, bueno, a los 2 o 3 días se publica esta entrevista, estoy en mi casa de Roma, suena el teléfono, hola Elisabetta, gracias por la entrevista. Es decir, ¿cuántas veces a nosotros los periodistas nos llaman para agradecer una entrevista? Casi ninguna o ninguna. Lo contamos con... Así que bueno, esa fue la primera vez y después, bueno, las veces que venía a Roma, las veces también que yo iba a Buenos Aires, te contaba mi primer libro, Corresponsal de Guerra, fue... Diario de Guerra, Afganistán, Irak, cuando lo fui a presentar a Buenos Aires, se lo fui a dar, bueno, se fue dando una relación y bueno, fue así que... Una relación que en tu último cumpleaños te llamó para felicitarte, te pregunta por tus 2 hijos. ¿Que bautizó? ¿Que bautizó él? Sí. Bien, y dime una cosa, y aparte que eso ha cambiado también, incluso a mí me ha hecho verdadera gracia como tu estatus, por así decirlo, entre la prensa, pues ha cambiado también en el Vaticano, en tu vida personal, ¿no? Ha sido una revolución también para tu vida el haber tenido este trato con el hoy Papa Francisco y la forma en la que todos los periodistas acuden a Elisabetta, hoy hablará, hoy no nos hablará, en el viaje, por ejemplo, del Papa a Brasil, donde
os sorprendió a todos y estuvo 1 hora y pico a la vuelta. Fue increíble esa conferencia de prensa en el avión, fue increíble, pero sorprendido mismo el padre Lombardi, porque él nos decía antes, bueno, no sé cómo es esto, me acuerdo, estaban el grupo español que hacía el sorteo para ver quién hacía la pregunta, no se sabía bien si se iba a quedar 10 minutos, 20, ni siquiera aprovechó en un momento, había una turbulencia que tuvo que cerrarse y para decir, bueno, discúlpenme, una turbulencia, me voy. Se quedó y como, bueno, ya lo sabemos, contestando desde la pregunta quizás más, esas preguntas, bueno, el escándalo de la normalidad que yo suelo decir hablando de Francisco, porque bueno, le preguntaron, ¿qué llevaba en el maletín negro que cuando se subía al avión? Y él dijo, bueno, hay que ser normales. La maquinilla de afeitar. La maquinilla de afeitar, un libro que estoy leyendo sobre Santa Teresita, que soy devoto, y el breviario. Tenemos que ser normales, decía el Papa. Y creo que lo revolucionario de este Papa es este escándalo de la normalidad también de un Papa que hace pocos, por ejemplo, hace 2 semanas vimos que vio un cura que él ordenó, vení, subite al papamóvil, ¿cómo hago? Y salta la valla. Es decir, esto es lo que está descolocando, más allá, bueno, de los mensajes y de los actos en sí de revolución que hemos visto en estos... Y unos mensajes verdaderamente profundísimos, pero desde luego en la cuestión de conocer quién es Francisco, quién es el Papa Francisco, es un Papa que él decide ser sacerdote a los 20 años. Y me sorprende también en lo que cuentas en su biografía, en este libro, que a su madre no le gustó nada, que su padre lo recibió estupendamente, pero que su madre le costó digerirlo durante mucho tiempo. Cuéntanos cómo es esa niñez y esa juventud del Papa hasta que decide... Sí, esa niñez era una familia de hijos de inmigrantes italianos, es decir, no vivían con necesidades, pero eran 5 hermanos, él era el mayor, muy estudioso, jugaba al fútbol, aparentemente pata dura, como cuentan algunos de sus compañeros, es decir, no jugaba tan, es decir, jugaba pero no tan bien, pata dura, y bueno, pero los compañeros de colegio, entrevistados, tuvo un equipo de investigación para hacer este libro, también cuentan que desde niño se veía que él tenía esa predisposición, digamos, para ser cura. Y hay una anécdota muy divertida de cuando está ya en la secundaria, 15 años, que tienen en la secundaria un profesor de religión que le pregunta a algunos, ¿quién tomó la comunión? Y se había puesto de acuerdo con Jorge Bergoglio para que él los ayudara en la catequesis. Es decir, bueno, lo que comentabas de la madre, digamos, familia de inmigrantes, es como que quería mi hijo fuera el doctor, y en efecto él en un momento estudia química y él en un momento, la madre libera un cuarto de la casa para que él pudiera estudiar medicina. Y un día la madre entra a este cuarto y encuentra libros de teología, tratados, filosofía. Dice, hijo, pero ¿no ibas a estudiar medicina? Sí, medicina del alma. Y fue así que, bueno, la madre al principio no quería que él, fuera cura, pero bueno, una presencia fundamental, habrás visto, es la nonna Rosa, sí, que él además desde el principio la nombra que era una personalidad muy fuerte, muy joven, que toma el barco hacia la Argentina, y muy católica, que lo llevaba a él, que le reza, porque la madre en un momento además se enferma, y la abuela tuvo un papel muy también de madre, y él le reconoce a esta abuela haberle transmitido... No, y hay una carta muy bonita de la abuela en la que dice, si un día tenéis problemas, pues que vayan a la iglesia. Es muy bonito, la verdad que es impresionante descubrir la forma en la que él se convierte en jesuita, y hay anécdotas para dar y regalar, ¿no? Por ejemplo, cuando él ya es profesor, vamos a saltar una etapa, sí, él es profesor... esa es la parte de la formación jesuita, justamente, que cuando enseña... Sí. Eso es buenísimo. Bueno, pues te pido que les cuentes cómo él llega y a sus alumnos, él da clases de literatura, le encanta la literatura, es amigo de Borges. Maestrillo, él es maestrillo, todavía él no había sido ordenado, y tienen una etapa de formación que tienen que enseñar. Él enseña en una escuela en Santa Fe, que era una escuela considerada un Oxford, iban hijos de presidentes de países limítrofes, gente de alcurnia,
Y él se mete en el bolsillo a todos los alumnos de 15 años. Cuando llega, él daba psicología y literatura y pregunta, bueno, ¿qué es el arte a los alumnos? Atención, a ver qué responderíais. ¿Qué es el arte? Primera pregunta, profesor nuevo, y llega Bergoglio y dice, ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? Bueno, varios alumnos empiezan a dar algunas definiciones, etcétera, y él después dice, no, se equivocaron todos. El arte es pararte en el medio del patio en invierno en camiseta. Y los dejo, bueno, carcajadas. El arte de frío. Y conquista a todos. Y así hay muchísimas anécdotas de ese tipo. Y creo que, bueno, este sentido del humor lo mantiene, lo mantiene. Que sorprende a muchos el sentido del humor. Hay algo también, la humildad de este Papa que tú citabas antes, le lleva a que en su vida, ya cuando él es, va subiendo, llega a ser primero provincial, luego llega a ser el responsable al final de la conferencia episcopal en Buenos Aires, pero es un hombre que huye del protagonismo, no quiere fotografías, de hecho hay muy pocas fotografías de él durante su trayectoria en Buenos Aires al frente de la iglesia, y es un hombre que todo lo hace silenciosamente, que no quiere que haya fotografías de él con los pobres besando los pies. Ha costado mucho que él que se deje fotografiar y que... Bueno, eso es muy interesante, es un aspecto fundamental del Papa de perfil bajo, que justamente eso también es lo que ahora está pidiendo a los curas, a los pastores, es decir, tener olor a oveja, pero no es que tienen que ir con los medios a caminar las villas, es decir, no trompetear lo que uno hace. Y justamente tenemos en el capítulo Bergoglio y los medios, el que fue su vocero durante 8 años, que dice, yo le que tenía que decir, Jorge, mira, es bueno que antes mostraban cuando él, como Papa, Jueves Santo, fue a una cárcel y lavó los pies hasta mujeres y hasta musulmanes, pero era algo que hacía, iba a cárceles, hospitales de niños, hogares de madres solteras, y padre Guillermo Marcó, que decía, lo tenía que convencer para decirle, mira, es bueno que vos muestres esto, el ejemplo que haces, es bueno que se vea. Y él no quería reacio, porque justamente es lo de predicar con el ejemplo, y no hay que tampoco ir trompeteando lo bueno que soy, pero hacerlo porque te sale del corazón y porque ese finalmente es el mensaje evangélico. Cuando todo el mundo se queda alucinado con la elección del nuevo Papa, anda, es argentino, Bergoglio, enseguida sale otra vez la leyenda negra de su colaboracionismo con la dictadura, algo que tú cuentas en el libro Testimonios. Es falso, pero fue calando entre los enemigos, como siempre. ¿Cuál es la realidad de la actitud del Papa durante la dictadura? Que incluso él llega a interceder por 2 sacerdotes jesuitas que estuvieron detenidos, que fueron secuestrados, torturados, y él es quien intercede, pero se contó exactamente al revés. Como tú bien dices, hubo una leyenda negra a través de este secuestro de estos 2 sacerdotes jesuitas, que ahora y en realidad se sabe exactamente que fue lo contrario, que él los salvó porque ellos estaban desaparecidos, y movió cielo y tierra, incluso la nunciatura, incluso se enfrenta con los militares que estaban en ese momento al mando, con Macera, se enfrenta diciéndole, para que lo saca luego del país. Pero esta leyenda negra que tenía que ver con, ahora lo acusan de ser el Papa marxista, pero siendo provincial de los jesuitas, lo acusaban de ser de posturas pre-Concilio Vaticano II y de ser ultraconservador. Él mismo lo dijo en una entrevista, me acusaban de nunca fui de derecha, pero la izquierda la acusa de derechas y la derecha la acusa de izquierda, siempre, es lo que dice. Sí, y él dice, y lo dice, me acusan de ser zurdo y por otro lado de ser de derecha. Lo único que yo entiendo, y lo cuenta también el libro, es la pastoral cuerpo a cuerpo, en definitiva. Pero creo que el tema de la complicidad con la dictadura se sabe que es totalmente falso, y son acusaciones que sabemos también de qué parte vienen, que es del periodista Horacio Verbitsky, que yo también quise, es un libro periodístico, me pareció también correcto interpelarlo para que dé su versión de los hechos, para que explique el ensañamiento. Y se negó a hablar contigo. Se negó a hablar, pero sabemos de dónde viene, etcétera.